Ahí está, muy buenos días. Empezamos la clase de sistematización 2, turno mañana. Entonces, vamos a ver si es que hay alguna persona más que desea ingresar. Ahí está, Clara. Le dejamos ingresar y nosotros empezamos. La semana pasada habíamos visto también qué es la sistematización en particular, ¿sí? Y si ustedes recuerdan que tengo que tener claro qué es la sistematización. ¿Quién me puede decir? A ver, ¿qué es la sistematización? La anterior clase hemos visto, pero así, una y otra vez para que lo tengamos muy, muy, muy claro. ¿Qué es la sistematización? Buen día, Alicia. La sistematización es una interpretación crítica de una o varias experiencias vividas. Exacto, ¿sí? Es un análisis, una interpretación crítica, minuciosa, ¿sí? De una experiencia que hemos vivido, ¿ya? Excelente, es así de fácil. Perdón, voy a ver, creo que hay alguien también que desea ingresar. Ahí está. Rocío, le dejamos ingresar a querida Rocío. Listo. Bien, el itinerario de la sistematización, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer para realizar una sistematización? Y aquí les explicamos, y está en su texto, pasito por pasito, ¿sí? Paso 1, ¿sí? Que es el punto de partida. ¿Qué nos dice? Vivir, mostrar interés, acercarse al tema y tomar la decisión, ¿sí? Y tomar la decisión, ¿ya? El primer punto que es vivir. Perdón, creo que hay alguien también que desea ingresar. Ahí está, Janet. Listo. Para que no se pierda nada, la querida Janet. Entonces, ¿qué nos dice? Vivir, mostrar interés, acercarse al tema y tomar la decisión. Vivir. Aunque puede resultar obvio, el elemento clave es haber vivido la experiencia. Por eso yo les decía que esta materia iba de la manito con las prácticas profesionales. No lo estamos haciendo en este momento, ¿sí? Por nuestra situación coyuntural, la presencia de una enfermedad muy, muy fuerte en el mundo, ¿sí? Y obviamente no podemos ir, ponernos en riesgo, poner en riesgo a los pequeños, nosotros mismos, etc. ¿Ya? Pero nosotros tenemos, ¿sí? Un conocimiento de lo que es más o menos trabajar en un centro infantil, ¿sí? Tenemos. Recuerden que ustedes deben realizar un trabajo que enseguida te voy a mostrar unas diapositivas donde te muestra el ejemplo de cómo vas a presentar ese trabajo, cómo lo vas a preparar, ¿sí? Puede ser de forma individual y también grupal, máximo hasta 3 personas, ¿sí? Pero así, máximo, ¿ya? Enseguida te muestro esas diapositivas, ¿ya? Porque en diapositivas vas a preparar, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos ese conocimiento. Asimismo, tenemos niños cerca, ¿ya? O ya hemos hecho una práctica, o estamos trabajando en un centro infantil, ¿sí? O hemos ido alguna vez de visita. Entonces, ya tenemos cierto conocimiento acerca de cómo nosotros realizamos actividades dentro de un centro infantil, ¿ya? Entonces, el primer punto es vivir esa experiencia. El segundo, ¿sí? Mostrar interés. Si contamos con una experiencia que, por los motivos que sea, nos parece interesante o que de ella podemos extraer aprendizajes importantes, ya tenemos otro de los elementos clave, es decir, tenemos que mostrar interés. Y yo sé que sí, porque ustedes están en esta carrera en este momento, ¿sí? Están en esta carrera. Y si han llegado hasta este punto, ¿sí? Cuarto semestre, es porque realmente desde un principio les ha parecido muy interesante, han entrado con esa motivación y después realmente han podido fortalecer esa inclinación a trabajar con niños, ¿sí? Entonces, como ustedes continúan en la carrera, se nota que hay un interés. Tercer punto, acercarse al tema. A veces sabemos que contamos con experiencias que son importantes, pero no sabemos qué ni cómo hacer con ellas.
En algunos casos nos interesa recuperar todos los documentos claves de la experiencia. En otros es recordarla y celebrarla y en otros conocerla, recordarla, analizarla y aprender de ella, ¿sí? Aunque yo sé, ¿sí? Aunque yo sé que debo dar mi mejor esfuerzo cuando yo voy a hacer mis prácticas profesionales, por ejemplo, ¿ya? O voy a trabajar en un centro, ya infantil. Tengo que dar lo mejor de mí, tratar con mucho amor y respeto a los niños, trabajar en equipo, ¿sí? Ser puntual, etcétera, ¿ya? Muchas, bueno, no muchas veces, en ocasiones suceden imprevistos, ¿sí? Imprevistos con los niños, imprevistos con el mismo equipo que trabaja ahí en el centro infantil, ¿sí? Imprevistos con mi propia vida, ¿ya? Ni modo, me he tenido que atrasar, he llegado de forma impuntual, ¿sí? O muchas veces tengo que dejar el trabajo por algún motivo familiar fuerte, una enfermedad, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, son imprevistos que suceden. No estaba en mis planes, ¿te das cuenta? Pero sucedió, ¿sí? Sucedió. Entonces, hay que prever también esa situación. ¿Y quién va a prever? ¿Quién va a prever? Ustedes, como educadoras, y también eh, los directores de ese centro infantil, ¿sí? Por eso es que cuando tú vayas a contratar personal, ¿sí? Vas a sacar una convocatoria, ¿cierto? Vas a abrir tu centro infantil, tu centro de apoyo escolar, tu centro de estimulación, llámale como tú quieras, ¿ya? Vas a llamar personal, ¿sí? O vas a tener ya en la cabecita tus amigas del instituto, ¿no ve? Ah, yo sé que puedo contar con la Danielita, con la Pamelita y con la, qué sé yo, con la Martita, ¿ya? Entonces, voy a trabajar con ellas. Pero ¿qué pasa si llega un momento en que la Martita ya no puede por X o Z motivo? ¿Sí? Tienes que tener un sustituto, ¿sí? Tienes que tener un sustituto. Es decir, de todas las personas que tú tenías, ¿sí? De todas las personas que tú tenías ahí, eh, o por lo menos pensabas en contratarlas, ¿ya? Tienes que llamarles, pues, ¿sí? Si no puede el plan A, recursa al plan B. Si algo sucede con el plan B, recurres al plan C. ¿Se dan cuenta? Entonces todos tenemos eso, mis amores. Plan A, plan B y plan C. ¿Ok? Lo mismo sucede con los niños. ¿Sí? Lo mismo sucede con los niños. Hay a veces imprevistos que tenemos con nuestros pequeños. Sabemos que tenemos que tratarles con amor, con respeto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? A veces, y yo sé que algunas, bueno, sí, la mayoría les ha pasado, porque tienes hijitos, ¿sí? Tienes hijitos, algunas de ustedes. Entonces, tú sabes, por ejemplo, que recurrir a la agresión física o verbal hacia un niño no es correcto, ¿cierto? No es correcto. Pero ¿qué pasa en ocasiones? Ay, tu peque te saca de casillas, ¿te das cuenta? ¿Sí? Tu peque te saca de casillas. Y muchas mamás o papás, ¿qué es lo que hacen? Pierden el control y justamente recurren a la agresión física o a la agresión verbal, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Un niño va a ser una pataleta en tu centro infantil o va a tener un llanto intenso. A veces hay niños que cuando ingresan al centro infantil, obviamente empiezan a tener un llanto demasiado intenso, ¿sí? Obviamente porque les cuesta ese proceso, no pasar por ese proceso de separación de la mamá, del papá, ¿ya? ¿Qué haces en ese momento? ¿Sí? Una cosa es hablar, y yo sé que te puedo preguntar y tú ahorita, ¿qué me vas a decir? Lo trato de calmar, lo trato de distraer, le hago jugar, le hablo, ¿sí? Pero llega un momento, mis bellas, ¿sí? Que le has hablado, has intentado jugar con él, has hecho todo lo que has podido, pero el niño sigue con ese llanto intenso. Y es ahí donde entra nuestra angustia. Es eso, a eso se refiere el tema de la sistematización. Que tú vivas esa experiencia, ¿ya? Y que puedas hacer un análisis minucioso del mismo en cuanto a la reacción que vas a tener tú, la conducta que vas a tener tú,
¿sí? Al pensamiento que vas a tener en ese momento y también al accionar de los demás. ¿Ok? Bien, vamos a ver, creo que hay alguien que desea ingresar también. Bolivia. Le dejamos ingresar a querida Bolivia y seguimos. Ahí está. Por este motivo, es necesario en este momento conocer qué es un proceso de sistematización. Esto le vamos a aumentar un poquito. A ver. Quiero aumentarle esto. Aquí. Para que todas podamos ver. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí se ve mejor. Ahí está ese sonidito que desean ingresar. Aprovechemos en dejarle ingresar mientras le vamos aumentando, ¿sí? Entonces, por este motivo es necesario conocer qué es un proceso de sistematización. Es importante que las personas que vamos a sistematizar, ¿sí?, tomemos contacto con la idea de la sistematización, que de manera conjunta reflexionemos sobre qué entendemos por sistematización, qué pasos vamos a dar en este recorrido, etc. Es importante, por eso yo les decía, que conozcamos realmente cuál es la definición de sistematización. Una vez que nosotros conozcamos esa definición, ahí vamos a poder entender hacia dónde nos dirigimos. Si yo no sé qué es sistematizar, pues yo no voy a saber a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que busco. Por eso es que desde la clase anterior yo les decía, ¿no? Y bueno, y les había dado incluso una actividad mucho antes, ¿ya? ¿Qué es sistematizar? Y tiene que estar bien clarito, mis bellas, ¿ya? Seguimos. Preguntarnos cuáles son nuestras expectativas de cara a este proceso de sistematización. ¿Qué es lo que yo espero lograr? ¿Sí? Y tomar una decisión. Una vez aclaradas ciertas cuestiones y descubiertas las expectativas del grupo, es la hora de tomar una decisión. Esta decisión puede ser realizar la sistematización, realizar una memoria de nuestra historia, etc. Lo que nosotros vamos a hacer es sistematizar, ¿sí?, las actividades que se realizan en un centro infantil. ¿Ok? Si la decisión es positiva, conviene que ésta vaya acompañada de conformación de un equipo sistematizador, ¿sí?, que sea el motor del proceso, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con quiénes, ¿sí? Nosotros vamos a sistematizar ¿qué? Nuestro trabajo, ¿sí? El trabajo de los niños, la reacción de los niños, el trabajo de las educadoras dentro del centro infantil, de la directora, ¿sí?, y también de los padres de familia. No podemos dejarlos de lado. El padre de familia realmente es un personaje sumamente importante en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en el niño. Es vital, ¿sí? Bien, que impulse y anime y contagie a las demás personas a participar. Seguimos, delimitación aproximada de tiempo que deseamos dedicar a este proceso. ¿A qué se refiere esto? Ustedes cuando van a tienen un tiempo determinado. No es que van los 3 años, ¿sí? No, van un tiempo determinado y tienen práctica 1, práctica 2, si no estoy mal, ¿sí? Incluso 3 creo en este instituto, ¿no? No está claro eso para mí, pero por lo menos tienen 2 prácticas profesionales. En esta aventura de la sistematización, este es el momento de la ilusión, el sueño y el riesgo, ¿sí? Créanme que es sumamente grande la responsabilidad que tenemos al momento de ir a hacer incluso nuestras pasantías, ¿sí? Porque estamos trabajando con seres humanos, no son objetos, ¿sí? Son seres humanos que necesitan realmente toda nuestra atención, toda nuestra dedicación, incluyendo a los padres, el personal que trabaja ahí, la directora o el director. ¿Ok? Bien, el paso número 2. Empezamos con el paso número 2 y aquí sí les voy a pedir que me colaboren con la lectura, mis bellas hermosas. Y
me va a ayudar con la lectura? Yo le ayudo, Alicia. Ok, muy bien, ya hemos despertado un poquito más, ¿cierto? Ya, apellido, por favor. Ya, el paso 2, ¿verdad, profe? Sí. Ya. Paso 2, las preguntas iniciales. ¿Para qué y desde qué perspectiva? ¿Para qué queremos sistematizar? Ujú, El objetivo, el para qué queremos sistematizar nos ayuda a definir el objetivo de la sistematización. Tenemos que ser claros, concisos y realistas a la hora de definir el objeto de la sistematización. Este objeto depende del grupo, de las expectativas, el momento, el tiempo. exacto. Entonces, aquí tenemos que ser claros en cuanto al objetivo. O sea, ¿para qué queremos sistematizar? ¿Para qué queremos sistematizar las actividades, las reacciones, los pensamientos, sentimientos, ¿sí? De los niños en el centro infantil? ¿Para qué queremos? A ver, ¿para qué? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué yo quiero sistematizar? Y recordemos que sistematizar es hacer un análisis, una interpretación, ¿sí? Minuciosa acerca de una experiencia vivida. ¿Para qué yo quiero conocer a cabalidad cuáles son las actividades que se realizan en un centro infantil? ¿Para qué? A ver, ¿quién me puede decir? Hola. ¿Para qué yo Eh, quiero? como, Dime, dime, como dime. decía en la lectura, para ayudar a definir el objeto de sistematizar, porque tenemos que ser, ahí mismo dice el profe, tenemos que ser claros, concisos y realistas a la hora de dar una definición. Exacto. ¿Ya? Einstein, Va por ese lado. Muy gracias por tu participación. Dime, Bella. Einstein también es para hacer un buen uso del tiempo, porque si no sistematizamos, entonces no vamos a tener buen tiempo, o sea, vamos a ir en contratiempo. Y eso se nos va a afectar en el aprendizaje del niño, ¿no? Así es, realmente así es. Tengo que tener claro qué es lo que voy a sistematizar, ¿sí? Y obviamente, ¿para qué quiero esto? ¿Sí? Obviamente para que yo pueda tener una mayor experiencia en relación a las actividades que se realizan, un mayor conocimiento y preparación. Definitivamente, sí, definitivamente cuando tú vayas a una entrevista de trabajo, ¿sí? Más que valorar tus títulos, ¿sí? Más que valorar tus títulos, van a valorar también justamente tu experiencia, ¿sí? Experiencia. Entonces, ¿qué experiencia tienes? Les comento que una vez una muchacha vino al centro y nos dijo, ¿sabe qué? Yo no soy, estoy estudiando, ¿sí? Estoy estudiando, ¿ya? Pero nunca he ido a trabajar a un centro infantil. Le voy a ser sincera, nunca he ido, no. Pero ¿sabe qué? Tengo 4 hermanos, yo soy la mayor. Yo los atiendo desde chiquititos a mis hermanos. Yo sé cómo atender, yo sé cómo cambiar pañal, yo sé cómo preparar la merienda, yo les doy el almuerzo, les atiendo, les ayudo a hacer sus tareas, les mando al colegio, los recojo, les hago, no les hago. Así nos ha dicho. Esa es la experiencia que yo tengo, ¿sí? Entonces, fíjense, le hemos dado una oportunidad a esta muchacha. Excelente. Claro que ha seguido estudiando ella, ¿no? Estaba estudiando igual, parvulario. Entonces, lo que realmente ayuda es el tema de la experiencia. Y con esta sistematización, nosotros vamos a poder justamente tener más experiencia, porque si voy a hacer un análisis crítico, minucioso de las actividades que se realizan en un centro infantil, ¿sí? De las experiencias que voy a tener, ¿sí? Aparte de la que ya tengo,
Entonces, imagínate, me voy a enriquecer mucho más. Entonces, ese es el ¿para qué queremos sistematizar? ¿Para qué? Para conocer a profundidad o mucho más cuáles son las actividades, cuáles son las reacciones, ¿sí? Que se tiene en un centro infantil, tanto por parte de los niños, por parte de las educadoras, de los educadores, por parte de la directora, ¿sí? Y también de los padres de familia, ¿ok? Bien, continue, please. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Continue, por favor, con la lectura, mi bella, pero me vas a decir tu apellido, por favor, no me dijiste un principio. Arrastro la terraza, Daniela, Ah, ya, muy bien, bella. ya. ¿Qué experiencias queremos sistematizar? El objeto se trata de delimitar el tiempo y espacio, la experiencia a sistematizar. El que delimitar puede depender del objeto, de la experiencia en sí, del contexto específico, etcétera. Conviene que señale una fecha de comienzo y una fecha de finalización de la experiencia concreta que se vaya a sistematizar. Esta, con, esta concreción se llama el objeto a sistematizar. Gracias. Nosotros vamos a tener un cronograma, ¿sí? Un cronograma y una tablita donde vamos a anotar ahí, en tal fecha hemos realizado esta actividad. En esta fecha hemos realizado esta otra actividad. Enseguida les voy a mostrar esa tablita que viene así. Esta es la página 15. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Esta es... No, nos vamos a ir después a la página 15. Aquí está la tablita. ¿Sí? Esta es. Nosotros vamos a hacer un cronograma de actividades, ¿sí? Un cronograma de actividades en relación a esto, ¿ya? Esta tablita está expresada en semanas, ¿sí? En semanas. Entonces, la primera semana, ¿sí? ¿Qué actividad vamos a hacer? La segunda, la tercera, la cuarta, ¿ok? Y obviamente no vamos a ir todos los días, muy probable, ¿ya? O a veces sí, en algunas pasantías sí, lo vamos a hacer todos los días, ¿sí? Entonces vamos anotando la actividad, ¿ok? ¿Ya? Pero es obviamente cuando íbamos a hacer las pasantías, ¿sí? Vámonos a la página, ¿dónde estamos? Página 15. Ahí está. Seguimos. Muy bien, Bella. Seguimos, por favor. Ya, Lice. ¿Qué aspectos, aspectos centrales de esa experiencia nos interesa sistematizar? El eje se trata de precisar el eje de la sistematización, que es más bien el enfoque o las gafas con las que vamos a mirar esa experiencia concreta. Se trata de mirar desde una perspectiva a esa experiencia con el objeto de no dispersarnos. De demasiado, de no tratar de abarcar la experiencia en toda su complejidad. El eje puede ser formulado de formas muy diferentes, incluso una experiencia puede ser sistematizada atendiendo a ejes diferentes en función de lo que interese. Ajá, gracias. A ejes diferentes, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? No nos vamos a enfocar únicamente en la relación, en la actividad que yo voy a tener con el niño. ¿Sí? No me voy a enfocar solamente a eso, me voy a enfocar a esto. Voy a atender a diferentes ejes, ¿sí? La relación, las actividades que voy a tener con el niño, cómo el niño va a reaccionar ante mis actividades, ante mi actitud. Y también les había hablado con el personal que trabaja ahí, con los padres de familia. Es importante que tomemos en cuenta eso, ¿sí?
Muy bien. El paso número 3. Gracias, Bella, por ayudarme con la lectura. Otra persona que me pueda colaborar, por favor, en relación al paso Yo número Leslie, 3. Vamos, apellido, por favor, Bella. Ledesma. Ledesma Nicole. Sí, Continúe. sí, ya. Paso 3, recuperación del proceso vivido, construir y ordenar. Este paso resulta muy atractivo de realizar. Es altamente graficante y en la mayoría de los casos contamos con habilidades en organización para hacerlo de formas y maneras muy creativas. Al compartir y completar esta recuperación del proceso vivido con todos y todas las participantes del grupo puede ser un elemento motivador y reactivador de la participación e implicación en el proceso de sistematización. Es este un momento de reconocer todo lo realizado y de invitar a la reflexión a las personas que lo han vivido. Reconstruir historia. Ujú. Se trata de recoger los momentos y acontecimientos que, de una u otra manera, han marcado nuestra experiencia, que han sido claves para haber sido especialmente significativos. Para elegir estos momentos tendremos en cuenta el objetivo, el objeto y el eje acordado. También recogeremos aquellos elementos de texto local, regional y global que han influido en nuestra experiencia. Así En es. este momento de la sistematización juegan un papel muy importante los registros escritos, audiovisuales con que contemos y también la memoria. Es muy importante que además de recoger datos, demos espacio a recoger las distintas percepciones de las personas que vivieron la experiencia. Para reconstruir la historia podemos utilizar distintas herramientas que permitan recoger esos acontecimientos. Espirales de historia, líneas de tiempo, gráficos, cronologías, relatos, etc. Podremos hacer en talleres o reuniones de equipo, entrevistando a determinadas personas que fueron claves en nuestra experiencia, Ya. Ahí, mi etc. Bella, una pequeña A pausita. la hora, Ya. Mira todo lo que nos están explicando. En realidad es el análisis de toda la experiencia que vamos a tener dentro del centro infantil. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? Vamos a tener registros escritos, ¿no ve? Tal fecha yo he ido y ha sucedido esto. He tenido esta experiencia. ¿Ya? ¿Sí? Día de la madre o festejo del Día del Padre, festejo del Día del Niño en el centro infantil. Hemos hecho esta actividad. Y vamos relatando a través también de gráficos, ¿sí? Audiovisuales, ¿ya? Entonces, vamos a realizar toda esa actividad. No necesito esperar un evento así grande. Es un ejemplo que te doy. Un día común y corriente también, ¿ya? Esta semana hemos aprendido el color o hemos reforzado en realidad el color rojo en los niños. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ellos han realizado un collage de las frutas que tienen este color. ¿Sí? Voy relatando, voy contando las actividades que hemos realizado en relación a esto. Aparte de hacer el collage, hemos hecho unas rondas infantiles en relación a esto, al color rojo, o unas canciones. También yo he preparado, porque tienes que también poner actividades que tú has hecho. ¿Ya? Para fortalecer el tema que se está llevando en esa semana de clase, ¿ya? Yo he preparado una actividad en relación a la zumba, ¿sí? Con los niños de 2 a 3 años, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos relatando así las experiencias que hemos tenido, las actividades que hemos hecho en el centro infantil, ¿ok? Bien, a sí, la hora de disculpe, poner en esto práctica, dime, Bella. esto se refiere al trabajo diario de campo.
¿O es distinto? Puede ser al trabajo diario, dependiendo del centro infantil, mi bella, ¿sí? Dependiendo del centro infantil. Por eso te digo, se hace por semanas, ¿sí? Se hace por semanas. Si tú lo quieres hacer un poco más minucioso, que es diario, ¿sí? También se puede hacer, ¿ya? Se puede hacer, mi bella. Ah, ya, Lisen, es que en el cuaderno de pasantías anotamos cada día lo que hacemos. Claro, por eso, pero no es cosas diferentes, sino que tienen relación con el tema que están avanzando. ¿Sí? Tienen relación con el tema que están avanzando. Por ejemplo, digamos que están reforzando el tema del color rojo, ¿no ve? Están reforzando, porque cada día no es que el lunes van a aprender el rojo, el martes el amarillo, el miércoles no. Hay un momento en que tienen que reforzar eso con varias actividades. Entonces, a eso se refiere mi bella, que tú tienes que explicar de qué forma refuerzan ciertas actividades. Ahora, obviamente, tú registras qué actividades has hecho cada uno de los días. Pero cuando tú tengas que sistematizar, hacer un análisis crítico de la experiencia, es que no es decir, ok, he ido tal día, el lunes he hecho esto, el martes he hecho esto, el miércoles he hecho esto. Eso no es sistematizar. ¿Sí? Eso no es sistematizar. Sistematizar es hacer un análisis crítico profundo. Entonces, a ver, en relación también a la planificación, ¿sí? Porque la profesora es la que te va a decir, mira, esta semana o este mes, ¿ya? Vamos a trabajar estos temas, ¿no ve? Entonces, o has llegado y te va a decir, te cuento que estamos trabajando estas actividades. Y por lo tanto, para reforzar estas actividades, estamos haciendo Zumba, estamos haciendo collage, estamos haciendo plastilina, estamos haciendo baile, estamos haciendo rondas, estamos haciendo un montón de actividades. Entonces, eso es lo que tú tienes que sistematizar, analizar qué actividades están realizando para poder consolidar ese conocimiento en el niño. El color rojo, por ejemplo. ¿Qué actividades han hecho para consolidar en el niño el color rojo? Yo sé que ustedes anotan cada día qué actividad hacen, yo sé, pero eso no es sistematizar, no es. Sistematizar es hacer un análisis crítico, un análisis profundo de la experiencia que estamos teniendo. A eso se refiere mi bella. No sé si está claro esa situación hermosa. Sí, Lisen, está bien. Gracias. De nada, bella. Bien, continuamos. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Nada. Continuamos entonces, mi bella, ¿sí? En este momento, continue, please. Hola. Otra persona, sino que nos pueda ayudar, por favor, con la lectura. En este momento de la sistematización, Yo listen. En este momento de la sistematización, jugar un papel muy importante. Los registros escritos, gráficos, audiovisuales con que contenemos. ajá, Y hay también una pequeña pausa, mi bella. Fíjate justo lo que nos estaba diciendo la compañera, ¿sí? En este momento de la sistematización juegan un papel muy importante dentro de la sistematización. Los registros escritos, fíjate, los registros escritos. ¿Cuáles son los registros escritos? Lo que nos dice la compañera, ¿sí? Lo que nos dice, que cada día ella anota qué actividades han hecho. Claro que sí. Eso juega un papel importante al momento de sistematizar. No significa que estos registros escritos son la sistematización. No, no es la sistematización. Eso es simplemente un registro de las actividades diarias que tenemos en el centro infantil. Simplemente eso. Pero la sistematización, recuerden, va más allá de un simple registro. Es una interpretación minuciosa, ¿sí? De la experiencia que estamos viviendo. Es un análisis que tú vas a hacer. Y además al final tú vas a dar un aporte, porque tú estás observando cómo están enseñando a los niños. Entonces, ¿cuál va a ser tu aporte? Porque no solamente es
Analizar y decir, bueno, hemos hecho esto. No, ¿y cuál es el aporte que tú das? Tú has observado que han habido falencias en ese proceso, ¿cierto? Han habido falencias. ¿Qué significa falencias? Dificultades, ¿viste? Eso. Han habido ciertas dificultades, ciertos errores que se ha cometido, ¿sí? Todos cometemos errores. Tú misma, cuando vayas a hacer tus prácticas, vas a cometer errores. ¿No ve? Personas que están trabajando ya en centros infantiles, cometemos errores, pero de esos errores aprendemos. El mismo hecho cuando abras tu centro infantil, vas a seguir cometiendo otros errores, porque una cosa es ser empleado, ¿sí? Y otra cosa es ser jefe. Siendo empleado y siendo jefe, también cometemos errores. No creas que por ser jefe no cometemos errores, cometemos también, ¿sí? Entonces de esos errores uno va aprendiendo. ¿Ya? De montar tu centro infantil también vas aprendiendo. No sé si les he comentado a ustedes, pero nosotros cuando hemos abierto nuestro centro infantil, uy, no saben, nos hemos preparado con lo mejor, con el mejor material, ¿sí? Y si ahorita tú vas a mi depósito de mi centro infantil, vas a ver apilados varios juegos y material que nosotros habíamos comprado. ¿Por qué? Porque realmente esto es real, has debido escuchar, pero en la práctica es real. Con pocos juguetes, los niños se divierten y aprenden. No necesitan maravillas, no necesitan lo mejor de lo mejor, no. Con pocos objetos, con pocos juguetes lúdicos, el niño juega, se distrae, aprende, ¿sí? Entonces, de eso nosotros hemos aprendido. Imagínate. ¿Ya? Entonces, así uno va aprendiendo. Entonces, el tema de registros no significa que ya tengas la sistematización. Ojo con eso. Tal vez estamos entrando a ese error. Yo ya tengo el registro. Es más, yo estoy yendo a hacer mis prácticas o estoy trabajando ya en un centro, así que ya tengo la sistematización. No, no tienes la sistematización. La sistematización va más allá, mi bella. ¿Ok? Es una interpretación. Obviamente acompañado con gráficos y eso te va a ayudar, ¿sí? Videos y todo eso. Y también la memoria. ¿No ve? Continue, please, con la lectura, mi bella. Es muy importante que... Hola. Y Perdón, también, licenciada. mi bella, dale. Y también la memoria, que es importante al momento de sistematizar. Continue, please. Y también la memoria es muy importante. Ajá. Uy, no veo. Es muy importante que, además de recoger datos, demos espacio a recoger las distancias, percepciones de las personas que vivieron la experiencia. Es importante que nosotros recojamos las distintas percepciones de las personas que vivieron la experiencia. ¿Quiénes han vivido la experiencia? Las otras educadoras, los otros educadores, la directora o el director del centro, ¿sí? Y aquí clave también son los padres de familia. Yo ya les dije, ¿sí? El padre constantemente va sistematizando. Constantemente, diariamente, el padre va sistematizando. No hay nadie quien desee ingresar. Todos los días va sistematizando. ¿Y qué es sistematizar? Hacer un análisis crítico. Tú eres mamá. Muchas de ustedes son mamás, son tías. Y cuando su sobrinito o su hijito llega del centro infantil, del colegio, o en sus mismas clases virtuales, tú estás ahí pendiente a ver qué le están enseñando a tu hijito, ¿sí o no? Estás pendiente, claro. ¿Cómo le están hablando? ¿Cómo le están explicando? Si se muestran tolerantes, si se muestran participativos, si se muestran dinámicos, tú vas haciendo una sistematización constante, ¿sí o no? Y además haces la comparación, ¿cierto? Y dices, el profesor de matemáticas de mi hijo es excelente. Les enseña con una paciencia única, es amoroso, es divertido, les atiende, juega con ellos, etc. Y comparas, ¿no ve? La profesora, en cambio, de lenguaje, ay, ¿no ve?
esa profe sí que es terrible, y empiezas a hacer ese análisis, mi bella. Eso es sistematizar, hacer un análisis profundo de la experiencia que estás viviendo. ¿Sí? Bien, continue, please. Perdón, mi bella, un ratiquín. Ese es el Ok, sonidito de que alguien quiere entrar. Jocelyn. Le dejamos entrar a Jocelyn. Ahí está. Seguimos, por favor, mi bella, vas a disculpar que te corte. Para reconstruir la historia, ahí, para reconstruir la historia podemos utilizar distintas herramientas que permitan recoger esos acontecimientos. Espirales de la historia, líneas del tiempo, gráficos, cronologías, relatos, etcétera. Podemos hacerlo en talleres o reuniones de equipo, entrevistando a determinadas personas ujú, que fueron claves en nuestra experiencia, etcétera. ujú. Claro, entrevistando a los papás, entrevistando a las educadoras. ¿Siempre reaccionaba así el Matías, querida Miss o profesora? ¿Sí? O cuénteme cómo ha sido desde que ha entrado a la guardería, ¿no? Empezamos a buscar información, ¿sí? A la mamá lo mismo, a la directora lo mismo, etcétera. Continue, please. A la hora de poner en práctica colectivamente estas herramientas, ay, pueden comenzar a surgir preguntas y dudas de fondo sobre la experiencia que estamos sistematizando. Conviene anotarlas, pero no contestarlas ni debatirlas. Serán preguntas que nos orientarán más adelante, pero que todavía nos vamos a responder. Ujú. Con ellas podemos elaborar una guía de preguntas críticas en un papelógrafo que retomaremos en el siguiente momento y que nos permitirá descubrir por qué pasó lo que pasó. Así es. Entonces, cuando nosotros vamos recopilando información, ¿sí? Entonces, tienes razón lo que dice aquí. Nosotros no vamos a debatir, ¿sí? No vamos a lanzar un análisis crítico en relación a los comentarios o a las experiencias que nos van a dar. No. Simplemente vamos a hacer el registro. Y muy probable tengamos dudas en relación a eso, ¿sí? Entonces vamos a preparar una serie de preguntas que nuevamente las vamos a hacer. Por ejemplo, tal vez el niño controlaba muy bien las esfínteres, ¿sí? Ya tiene 4 añitos, está viniendo al refuerzo escolar o está viniendo al kinder, al pre-kinder, ¿ya? Al pre-kinder. Pero algo ha pasado, ¿sí? Que el niño ahora ya no está controlando esfínteres. Simplemente se está haciendo pis en su calzoncillito o en su pantaloncito en medio de la clase. Entonces ahí nosotros empezamos a indagar, ¿sí? Con la profesora, con la directora, con los padres de familia, con los familiares, con la persona que le acompañe, con la persona que le recoja al niño, etcétera, ¿sí? Entonces, Matías, por ejemplo, en ocasiones sucedía esto en la casa, ¿sí? O es algo que recién apareció. Entonces indagamos. Nos van a dar ciertas respuestas. Entonces, en relación a las respuestas que nosotros tengamos, ahí vamos a realizar unas 2 o 3 preguntas para que nosotros nuevamente podamos preguntarles, ya sea a la familiar, a la profesora, ¿sí? Que está trabajando con el niño. Entonces, por eso les digo, esto de la sistematización es un análisis profundo, es una interpretación minuciosa de toda la experiencia que nosotros estamos teniendo dentro del centro infantil. Ordenar y clasificar la información, ¿sí? Nosotros debemos ordenar. Suele suceder que tras la reconstrucción de la historia, sea cual sea la técnica que utilicemos, tengamos mucha información que será necesaria ordenar y clasificar para poder manejarla y comprenderla. Incluso necesitaremos profundizar en algunos aspectos que han ido apareciendo. Es lo que les decía. Acaba de aparecer o recién apareció el tema del control de esfínteres. Uy, ¿qué habrá pasado? ¿Sí? Habrá una connotación de suma importancia por detrás. Yo tengo que investigar esta situación. ¿Qué sucedió? Porque Matías realmente ya controlaba esfínteres.
Entonces, algo pasó que hizo que el niño retroceda en relación a esta situación. ¿Ok? Bien, para ello nos podemos ayudar distintas, nos pueden ayudar distintas técnicas que aparecen en los ejemplos, que nos permitan recuperar los hechos más significativos, desmenuzarlos en función de una serie de elementos que tienen que ver con el objetivo y el eje que permiten reconstruir el proceso. ¿Ya? Recordamos que conviene ir apuntando las dudas. Por eso es que ustedes tienen su registro diario dentro del centro infantil. Cuando vamos a hacer las prácticas profesionales y cuando vamos a trabajar a un centro infantil, a una unidad educativa donde es pre-kinder, kinder, ¿ya? Registramos, ¿no ve? Antes de irnos, ¿qué hacemos? En un cuadernito registramos qué es lo que hemos hecho el día de hoy. Recuerden, eso no es sistematizar, simplemente es un registro de las actividades y también ahí hay un espacio que ponemos observaciones, ¿no ve? Anotamos lo que ha pasado, la reacción que ha tenido el niño, ha venido o no ha venido, cómo se ha comportado, tal vez se ha indispuesto el niño, incluso ha tenido náuseas, vómitos, también registramos. O le ha dado fiebre, registramos. Todos registramos en el centro infantil, ¿no ve? Cuestiones, hipótesis o preguntas que nos van surgiendo en este momento en un papel aparte. Eso vamos anotando aparte, algunas dudas que tenemos. Lo que hemos llamado anteriormente guía de preguntas críticas. ¿Sí? ¿Por qué será que sucede esto? ¿Por qué será que se ha presentado esta situación? ¿Sí? Que nos permitirán analizar e interpretar nuestras experiencias. Situaciones que se presentan con los niños. Estoy percibiendo que el niño tiene un poco los ojitos desviados, por ejemplo. Y me surge una pregunta, ¿será que los papás le han llevado a la Valentina a un doctor para que le vea esta situación? ¿Será? Tal vez por eso Valentina no está atendiendo bien en las clases, porque tiene cierto problema de visión. ¿Será? Entonces todo eso yo registro. Es importante que yo registre eso. ¿Ya? Bien, muchísimas gracias. Paso 4. Y no me ha dictado su nombre la compañera. ¿Cuál era tu nombre, Bella? La que me ayudó con la lectura, por favor. Chipana López Jacqueline. Eso, mi Bella. ¿Viste que no te anoté? Ya. Eso. Muchísimas gracias, Bella. ¿Otra persona que me pueda ayudar con la lectura, por favor? Yo dice buenos días. Buenos días, Bella. ¿Apellido, por favor? Cabrera Guillén Micaela. Cabrera. Estás aquí abajo, creo. Ah, no. Aquí. Ah, Micaela Zarela. Sí, Lice. Eso, qué bonito tu nombre, Zarela. Vamos. Paso Gracias, número Lice. 4, Bella. Continúe, please. Ya. La reflexión de fondo. ¿Por qué pasó lo que pasó? Ujú. Este es un momento clave de la sistematización. Toca dar un paso más, una vuelta más a la experiencia. Se trata de analizar de manera crítica la historia e interpretarla, no para buscar soluciones ni culpables, sino para entender por qué pasó lo que pasó y poder llevar a cabo una auténtica reflexión de fondo. Así es. Suele ser, Por ejemplo, perdón que te corte, mi bella hermosa. En esta parte quiero dar hincapié. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Sí? ¿Saben qué? Yo sé que ustedes han tenido bastantes experiencias dentro de un centro infantil. Muchos de ustedes. Y también con sus hijitos, ¿ya? Y también con niños que los tienen cerca. Un ejemplo, ¿ya? Digamos que un niño o una niña ha rascado la carita de otro niño. Son situaciones reales que se presentan, situaciones reales. Esa situación, ¿sí? Esa situación, muy probable se pudo haber evitado. A eso se refiere. Muy probable se pudo haber evitado. Entonces lo que tú vas a hacer es justamente esto, una auténtica reflexión profunda de lo que pasó. Y
Y saben que no es en vano lo que dicen. Y en ese momento, ¿dónde estaban las educadoras? ¿No ven? Entonces, a ti te va a pasar como directora de un centro infantil, porque eso es lo que vas a hacer, en eso está tu misión, ¿sí? Tú vas a ser realmente la cabeza de una institución, de un centro infantil, de un centro de apoyo, un centro de estimulación. Entonces, va a suceder una situación de estas. Y tú, lo primero que se te va a pasar por la cabecita, que es lo primero que se les pasa por la cabecita de los papás, ¿ya? Es en ese momento donde estaban las educadoras, porque esa situación se hubiera minimizado, que hubiera habido una rencilla entre dos niños, muy probable, pero llegar a ese punto que una niña rasque la carita de otra niña o de un niño, ¿sí? Muy probable se hubiera evitado, ¿ya? Entonces, tú lo que tienes que hacer es hacer un análisis crítico. O decir, no, evidentemente yo estaba ahí, ¿sí? Y fue una reacción de segundos que la Valentina le ha rascado la carita a la Samantha, ¿ok? Entonces, a eso me refiero. Es hacer un análisis crítico, ¿ya? De analizar qué pasó, por qué pasó lo que pasó. Es un ejemplo nomás que te doy, ¿ya? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Sí? Pueden ser otras situaciones incluso, ¿ya? Otras situaciones. En el tema de el apoyo escolar, ¿ya? Dentro del apoyo escolar, también no crean que es solamente ayudar al niño a hacer tareas. Es un, es un tema complejo, incluso logístico. Logístico, ¿a qué me refiero? De organización. Al momento de que el papá viene a recogerlo al niño, ¿sí? En el tema de apoyo escolar, por ejemplo, el niño trae su mochila, porque uno de los requisitos es que traiga su mochila con todo su material escolar. Eso es un requisito indispensable, ¿ya? Porque si no tiene el libro de ciencias naturales, ¿cómo le vas a colaborar en su tarea si no ha traído el libro de ciencias naturales? ¿No ven? Entonces, al momento de que lo recogen, tienes que verificar, ¿sí? Verificar que en la mochila vayan todos sus cuadernos y sean los cuadernos que a él le pertenecen. Les digo por experiencia, la parte logística es sumamente importante. Verifique esa situación, porque en alguna ocasión te llama la mamá del Patrick, ¿ya? Y te dice, ¿sabe qué, licenciada? Y ni siquiera llama a la educadora. Te va a llamar pues a ti como directora de centro infantil y te va a decir, ¿sabe qué, licenciada? ¿Sí? Acaba de aparecer en la mochila del Patrick un cuaderno de ciencias naturales que no es de él. Aquí dice Valentina Sotomayor. Imagínate, te estoy hablando de algo logístico, de organización. Entonces ahí es donde tú analizas y dices, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, ¿por qué el cuaderno de la Valentina Sotomayor está en la mochila del Patrick? ¿Qué es lo que pasó ahí? A ver, díganme. Hola, No, en- dime, no Bella. tenía, la educadora no tenía orden, licenciado. Sí, exactamente. Algo ha pasado, ¿te das cuenta? Algo ha pasado. Y te estoy hablando de cosas reales, suceden. Y tú me puedes contar igual muchas experiencias. Que la chompita de la Valentina se ha ido a la mochila del, de la Shakira. ¿No ven? Tenemos una niña en el centro, se llama Shakira. Entonces se ha ido a la mochila de la Shakira. O sea, son cosas, ¿no? Y eso da, pues, demuestra mucho cuál es el orden de tu centro infantil. Es la imagen que demuestras de tu centro infantil, mi bella. Entonces, ¿qué interpreta la mamá? A ver, te ha llegado la chompa, no de tu hijita, pero te ha llegado de otra persona. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? A ver, ¿qué es lo que piensas de ese centro infantil?
A ver, díganme, mis bellas, no hay orden, ¿te das cuenta? No hay orden, no hay disciplina. Es más, a mi hija tal vez cómo le estarán tratando, ¿no es verdad? Me hablan a mí con mucha atención, muy educadas, todo, pero allá adentro, ¿cómo será si me están mandando otra chompa? Si me están mandando otro cuaderno de apoyo escolar, imagínense, o sea, son situaciones, pero de eso, mis bellas, nosotros vamos aprendiendo. Nada va a ser perfecto, sí, pero tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos al momento, por favor, de trabajar con nuestros pequeños. Ninguna área de trabajo es igual, pero todas las áreas de trabajo necesitan tu 100% de atención, 100% de voluntad, de empeño, de amor, de vocación a esta profesión. Porque créanme, y tú eres mamá, tú eres tía, ¿sí? Estás constantemente sistematizando la unidad educativa donde va tu hijito, tu hijita, tu sobrino, tu sobrina, tu hermanito, tu hermanita. Estás constantemente haciendo un análisis crítico de esta situación. Bien, continuamos con la lectura, por favor. Suele ser el momento más desafiante del proceso de sistematización. Continuamos, por favor, mi bella. A veces ocurre que para este momento apenas quedan fuerzas. Por otro lado, se trata de un momento de reflexión y de análisis. Eso. Ocurre a menudo que el análisis y la interpretación se han iniciado ya en el momento de la recuperación de la historia, en las entrevistas o en los talleres, ya que muchas veces es difícil separar la descripción de la interpretación. Es bueno ser conscientes de ello y reservar un tiempo especial y específico posteriormente para realizar a fondo ese análisis e interpretación crítica. Para comenzar, es bueno echar mano de todo el trabajo y realizado. Ya Ya, realizado. ya realizado, perdón. Contamos con las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la experiencia que anteriormente hemos llamado guía de preguntas críticas. Se trata ahora de, partiendo del eje de nuestro proceso, añadir nuevas preguntas que le queremos hacer a la experiencia, de descubrir por qué pasó lo que pasó, en definitiva, en definitiva, de dejarnos interpelar por la experiencia. Así es. ¿Sí? No vamos a decir de que si yo tengo, ¿sí? Ya varios años de experiencia en esta área, ya voy a decir que soy una experta. O porque tú has ido a pasar tus pasantías, a comparación de tus otras compañeras que no lo han podido hacer, ya te hace una persona experta. Para nada. Que sí tienes ya una noción básica de cómo se trabaja en un centro infantil, claro que no todos los centros infantiles trabajan de la misma forma. Ojo, no siempre es así, ¿ya? Pero que tienes una noción más clara, sí. Pero eso no te hace una experta, ¿sí? No te hace una persona experta. Todos los días vamos aprendiendo nuevas cosas. Te llegan a tu centro niños nuevos, ¿sí? Que tienen un contexto familiar totalmente diferente al que tú conocías. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Continue, please. Conviene, conviene ordenar las preguntas por bloques temáticos o por categorías que tengan que ver con nuestro eje para facilitar la reflexión y la búsqueda de interconexiones y relaciones entre unos elementos y otros. En este momento, conviene recordar la importancia de contrastar la reflexión con otras personas que hasta el momento no han participado o lo han hecho de manera puntual, así como con documentos más teóricos. Ajá. Dale, Bella. A veces hay lógicas que descubrimos y no entendemos que nos podemos apoyar en la teoría para comprenderlas mejor. Así es. Entonces, ¿qué nos dice? Que si yo tengo alguna duda, ¿sí? En relación a la parte de
la salud de un niño, entonces voy a indagar y voy a hacer preguntas, todas las preguntas que yo vea necesarias, ¿sí? En relación a la parte de salud. No es que me voy a ir de la salud a la conducta y de la conducta otra vez vuelvo a la salud y de la salud me voy a ir al material que no trae Matías, no siempre le manda el material y del material otra vez me voy a pasar al tema de salud. No, tengo que tener orden al momento de indagar, de hacer una sistematización, de hacer un análisis crítico de la experiencia que estoy teniendo con este niño. Tengo que ir en orden. Si voy a hablar del tema de salud con los papás, pues me abocaré únicamente a las preguntas que tienen referencia, ¿sí? A ese tema. Una vez que he terminado de hablar del tema de salud, bueno, querido papá, entonces ahora, por favor, quiero hablar en relación al material que trae Matías, ¿sí? Al material. Muchas veces trae incompleto su material. Quisiera saber cuál es la causa, ¿sí? Y estoy hablando del material, ¿sí? Y me aboco a ese tema, ¿ok? Entonces voy por orden, no voy todo saltado, porque incluso confundimos al papá, entonces tengo que ser ordenado, ¿ya? Pensé que alguien quería ingresar, no hay nadie quien desee ingresar. Continuamos. Bien. Punto de llegada, conclusiones. Avanzaremos esto más y luego les muestro las diapositivas, ¿ya? En este momento de la aventura es donde se da el camino de ida y vuelta de la teoría a la práctica. En un primer momento puede ocurrirnos que nos parezcan que las preguntas superan nuestra capacidad de respuesta, pero siendo sistemáticos, volviendo al eje, a la teoría y al diálogo con la experiencia, podemos encontrar respuestas a casi todas las preguntas. Y lo que es más interesante, respuestas que nos sorprenderán, ¿sí? Al papá le encanta hablar, 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 ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ser claros. Si el papá se está desviando del tema, yo tengo que encaminarlo y decir, ok, querido papá, pero quisiera saber realmente cuál es la causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa de por qué Matías trae siempre su material incompleto? Quisiera saber cuál es la causa real porque queremos ayudarle, porque tampoco es criticar, ¿sí? Es también aportar, siempre, ¿ya? Punto 5, los puntos de llegada. Y aquí es algo que ustedes también lo van a hacer. Conclusiones, aprendizajes y recomendaciones. ¿Ya? En recomendaciones vienen los aportes. Una vez que yo he hecho mi análisis crítico, mi análisis minucioso de las experiencias que yo estoy teniendo en el centro infantil, ¿sí? Voy a llegar a este punto final que son las conclusiones, aprendizajes y recomendaciones. Y más que recomendaciones van a ser aportes constructivos. ¿Ya? A lo largo del proceso de sistematización podemos aprender muchísimas cosas. En la mayoría de los casos nos hacemos conscientes de la importancia de tener registros de todo tipo, sobre todo lo que hacemos. También aprendemos sobre nuestra forma de organización, de afrontar algunos temas, etc. Uno cuando ya va a trabajar al centro infantil y te ha pasado, ya te organizas. Lo mismo en la casita con tus pequeños, ¿ya? Te organizas. Sabes que antes de que empiecen clases, sus clases virtuales, tienen que estar ya haber tomado su desayunito. ¿No ve? Entonces, es una rutina que tú vas adquiriendo, un hábito de trabajo. Como les digo, ningún centro infantil es igual. Ningún centro infantil trabaja de la misma forma. ¿Ok? Así, nuestra reflexión abarcará, perdón, creo que hay alguien que desea ingresar. Uy, ya va a terminar la clase. Carla Aguilar. Entonces, así nuestra reflexión abarcará distintos temas y elementos que tendrán diferente calado, interés e importancia para nosotros y nosotras. Lo importante va a ser poder elaborar y formular nuestra reflexión de fondo, de manera que sea comprensible para nosotros y nosotras y por personas de otra entidad. La sistematización que nosotros vamos a hacer justamente va a ayudar a otras personas a tener más claro qué situaciones se presentan en un centro infantil. Por eso es que nosotros tenemos que elaborarlo de forma clara y minuciosa.
Les recuerdo, no es un registro de las actividades que realizamos dentro del centro infantil, no, es un análisis crítico. Aquí proponemos ordenarlas en conclusiones, aprendizajes y recomendaciones, es decir, aportes, como un esquema posible que usaremos si vemos que nos ayuda. Claro que sí. Entonces, ¿cuál será, por ejemplo, uno de los aportes que nosotros vamos a dar, digamos, en apoyo escolar? Hemos visto que en ocasiones hay niños que dentro de su mochila se llevan el material o el libro de ciencias naturales, del lenguaje, qué sé yo, de otro niño. ¿Cuál será nuestro aporte? ¿Cuál será nuestra recomendación en ese sentido? A ver, ¿qué recomendación yo podría dar? ¿Qué dicen? Que obviamente, revisemos, ¿cierto? Revisemos minuciosamente la mochila del niño antes de que el papá venga a recogerlo, ¿sí? Tenemos que ser minuciosos en ese sentido, ¿no ve? A veces, según cómo se formule, una misma reflexión puede ser conclusión, aprendizaje o recomendación. También puede suceder que el intentar ubicar los resultados en un apartado u otro nos bloquee más que ayude. Entonces es mejor ir a lo fundamental, a intentar describir y aprender lo que nos dice la experiencia, ¿sí? Es decir, no enfocarnos en el problema, ¿sí? No enfocarnos en el problema. Sí, evidentemente ha habido una confusión del material que se le tenía que mandar a este niño, ¿sí? Y obviamente la reacción del padre ha sido totalmente negativa. No me voy a enfocar en eso, ¿sí? Me tengo que enfocar en lo que ha generado esa molestia del padre, lo cual tengo que procurar que no se repita. ¿Y qué significa? Que tengo que nuevamente, ¿sí? Nuevamente inducir, ¿sí? A hacer una inducción a mi personal en cuanto a cómo preparar el material de los niños al momento de la salida de los mismos. Tengo que revisar, tengo que controlar, tengo que ser más minuciosa en ese sentido. ¿Ok? La experiencia nos demuestra que no solo se pueden obtener conclusiones de aprendizajes y recomendaciones en el proceso de sistematización, sino que algunas entidades obtienen una agenda de trabajo con acción concreta y otras más generales. ¿Ok? Tengo que anotar dentro de las actividades que yo voy a hacer en el centro infantil, uno de los puntos así grande tiene que ser revisar el material del niño antes de su hora de salida. Sí, tiene que estar ahí escrito. Una de las reglas, normas va a ser eso. ¿Ok? En cualquier caso, aquí presentamos unas sugerencias para los avesados, aventureros y aventureras que quieran y puedan seguir nuestras pistas, ¿ya? Dentro de las conclusiones y los aprendizajes, ¿sí? Conclusiones. Se trata de presentar reflexiones de carácter general. Eso es lo que ustedes van a hacer en conclusiones cuando realicen la sistematización, que van un poco más allá de la experiencia concreta. Es un paso más allá en nuestra reflexión, en la que después de responder a las preguntas críticas, nos animamos a elaborar algunas referencias que puedan ser generalizables a otras asociaciones, ¿ya? Voy a hacer una conclusión de la situación que se ha presentado, ¿sí? Y voy además a hacer una sugerencia. ¿En base a qué? En base al aprendizaje que he tenido. De todas las experiencias se pueden aprender, así es. De todas las experiencias uno aprende. Es recomendable entonces preguntar a la experiencia qué hemos aprendido, qué hemos aprendido del día de hoy. Y eso es lo que ustedes deberían hacer cuando van a trabajar a un centro infantil todos los días y anotarse en su agenda. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Todos los días aprendemos cosas nuevas. Estos aprendizajes pueden tener implicaciones diferentes. A veces se trata de cosas prácticas que se aplican única y exclusivamente a nuestras experiencias y otras veces extraemos aprendizajes generalizables para otras experiencias similares. Es decir, esta situación ya he vivido,
y he tenido una experiencia de esto y ya sé cómo debo actuar. Así que en base a lo que yo he aprendido, voy a tener una nueva conducta, obviamente para tener un resultado óptimo. ¿Ok? Bien, entonces aquí lo vamos a dejar y les voy a mostrar estas diapositivas que necesito que ustedes lo vayan preparando, ¿ya? Eh, enseguidita lo vemos. Me van a decir si es que ustedes pueden ver esto. Ahí está.